inherente a que es trasplantado o es porque lo que mató al primer riñón va matando al segundo riñón? ¿Cómo así? Yo tengo una enfermedad que me dejó sin riñones, que trasplantaron. En 10 años voy a necesitar otro trasplante de riñón. Ese otro trasplante es directamente porque los riñones a ser trasplantados ya empiezan a deteriorarse más rápido, Claro. o porque la otra enfermedad que mató mis riñones va a matar a esos también. Depende de la enfermedad que haya matado tus riñones. Si estamos hablando de una enfermedad renal poliquística, que es alguna alteración directamente en la estructura del riñón, y si eso es algo genético, pues de pronto cuando tengas el nuevo órgano ya no. Pero si es algo ya de otra etiología, pues habría que mirar cuál fue el desencadenante. Pero realmente no es que se mueva el órgano porque digamos en tu caso fue por hipertensión o por diabetes, ¿sí? Obviamente puede que suceda, pero no es estrictamente necesario que sea así. Realmente la vida del injerto se reduce es porque el paciente va a requerir un tratamiento que es inmunosupresor, y dentro de ese tratamiento inmunosupresor hay medicamentos que también generan daño al riñón, como por ejemplo los inhibidores de la calcineurina, el tacrolimus, que es nefrotóxico, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que pues obviamente afecta a la supervivencia. Segundo, recuerda que si tú tienes 2 riñones, se mueren los 2, por decirlo así, se colocan uno nuevo, la sangre que filtraban 2 riñones ahora la va a filtrar un riñón. Entonces aparece lo que vimos en la clase pasada, que es la hiperfiltración. Pero eso es un proceso crónico. O sea, eso no es que hoy te lo colocan y mañana prácticamente tu riñón no sirve. Por eso es que el riñón dura solamente 10, 15 años, y eso tarda, ¿sí? Para que suceda. Segundo, como es un injerto, eso es algo que a ti no te pertenece, por más terapia inmunosupresora que tengas, por más cuidados que tengas, igualmente el sistema inmune poco a poco lo va a ir matando, ¿sí? Lo va a ir deteriorando, y eso va a hacer que la supervivencia del injerto pues también se reduzca, ¿sí? Y obviamente ese dato proviene de estudios clínicos, eso no es que se lo inventaron por ya. Entonces, acá tenemos el total de trasplantes de órganos que se han reportado hasta el año 2022, aproximadamente 27.952, el año anterior a este eran más, y estamos viendo algunas, por lo que he notado, estamos viendo una reducción en el número de trasplantes, no porque no se hagan, sino porque también hay nuevas terapias que hacen que, por ejemplo, la persona no progrese tan rápido en la enfermedad renal, no progrese tanto en el daño del corazón o en el hígado, y eso hace que pues necesitemos menos órganos para trasplantar. O sea que la persona de alguna manera se mantiene más estable por un periodo de tiempo más prolongado que antes, que no teníamos esas terapias. Siempre el estrella de los trasplantes, ¿quién va a ser? El riñón. De esos 27.952, 16.794 trasplantes fueron realizados en riñón. Luego sigue el hígado con 6.804, luego el pulmón y luego el corazón. Bueno, luego el corazón y luego el pulmón. Y también podemos tener trasplantes de múltiples órganos. Ustedes pueden hacer trasplante de órganos abdominales, por ejemplo, intestinos, páncreas e hígado, ¿sí? En un solo bloque. Este tipo de trasplantes es más complicado, es más difícil, requiere terapias inmunosupresoras bastante agresivas, la cirugía dura mucho tiempo, ¿sí? Podemos hacer pues trasplante de páncreas y intestinos por separado, eso es una alternativa. Trasplante de mama y de cara, pues la de cara, si ha ocurrido alguna vez en la vida, ha sido mucho, ¿sí? O sea, no es tan sencillo. Y lo de mano también, pero es muy poco. Entonces, resulta que para yo poder decidir si un paciente se incluye dentro del proceso de un trasplante renal, yo debo establecer unos criterios, ¿cierto? Hay un criterio de inclusión, pero también hay unos criterios de exclusión. El criterio de inclusión es sencillo. Pacientes con enfermedad renal crónica en estadio G4, G5, que tengan una tasa de filtración glomerular al menos menor a 30 mililitros por minuto. ¿Sí? Esa es digamos, el criterio principal para decidir si el paciente requiere trasplante, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, los criterios de exclusión son un montón. ¿Por qué razón? Porque no todos los pacientes requieren, o se les debe más bien, hacer un trasplante. Tienen que cumplir con unos requisitos. Por ejemplo, ¿qué criterios de exclusión vamos a encontrar? Y dentro de esas aparecen las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones inmunológicas. ¿Cuáles contraindicaciones son absolutas? Por ejemplo, la presencia de enfermedades crónicas
que puedan afectar la supervivencia del paciente y del injerto y de esa manera reducirla a menos de 2 años. Por ejemplo, tenemos aquí pacientes con cirrosis, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades pulmonares y algo que se llama amiloidosis, que es una patología que aparece directamente en el corazón. ¿Sí? Personas que tengan cáncer activo. Entonces, si la persona tiene cáncer activo, ¿qué se le recomienda? Obviamente, a partir de un enfoque multidisciplinario, el oncólogo junto con el médico de trasplante y el nefrólogo deciden que el paciente debe primero tratarse el cáncer y luego de que el paciente esté estable, se le hace lógicamente el trasplante renal o el trasplante que se le vaya a hacer que corresponda. Pacientes con infecciones activas, lógicamente si tienen pacientes con VIH o hepatitis, aunque actualmente bajo ciertos criterios muy particulares que evalúa el médico, puede llegar a ocurrir que ustedes tengan un paciente VIH seropositivo al cual se le haga un trasplante. Y normalmente ese trasplante ocurre entre pacientes con VIH. ¿Es bastante difícil? Sí. Debe cumplirse más requisitos de compatibilidad, por supuesto. Y debe cumplir requisitos de control de la enfermedad de base también, ¿sí? Tiene que ser probablemente un paciente que tenga unos linfocitos TCD4 estables, que tenga una carga viral plasmática indetectable, ¿sí? Va a cumplir con ciertas cosas. Y factores psicosociales. ¿Ustedes creen, tal vez, o no sé si lo han pensado, pero es muy posible que un paciente se le niegue un trasplante simplemente porque no tiene red de apoyo? ¿Sí? Red de apoyo significa que la persona, por ejemplo, necesita ir al médico cada 3 meses y resulta que ella vive en una vereda muy lejos de Cali y no hay absolutamente nadie que se encargue de la persona para traerla hasta acá. Lógicamente es una persona que no va a venir probablemente a las citas, no va a tener control ni seguimiento por el médico ni por la enfermera, y eso implica que si le hacen un trasplante, aunque suene terrible lo que voy a decir, perdón la grabación, es alguien que va a desperdiciar el órgano, ¿sí? Entonces esa persona no se le hace trasplante, por más de que cumpla con otros requisitos adicionales. También tiene que haber estabilidad emocional, ¿sí? La persona cuando se le somete un trasplante recibe asesoría del nefrólogo, el médico de trasplante, el juez, la enfermera, el psicólogo y el psiquiatra, ¿sí? O sea, se le hace un montón de análisis para poder saber si la persona es apta para recibir el trasplante. Personas que sean consumidoras de tabaco. ¿Por qué razón? Porque el tabaco también afecta la inmunosupresión y lógicamente puede desencadenar que el paciente rechace al órgano. El abuso de sustancias psicoactivas. No lo van a trasplantar si la persona consume este tipo de sustancias. Trastornos psiquiátricos que alteren la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso tal de que sea una persona que tuvo un accidente y literalmente necesita trasplante, pero pues van a evaluar todo ese tipo de cosas? Ese tipo de trasplantes son trasplantes de urgencias. En los trasplantes hay unos ciertos trasplantes como por ejemplo el de corazón, el de pulmón, el de hígado, que cuando son de urgencia, lo único que ellos verifican es la compatibilidad del grupo sanguíneo. Las otras compatibilidades, estos otros criterios, de alguna manera no es que se los pasen por la faja, sino que los evalúan rápidamente, lo que se alcanza, y al paciente se trasplanta. ¿Por qué razón? Primero, pues una cirugía de urgencia, ¿cierto? O una emergencia sería eso más bien. Segundo, es un órgano que no, si proviene, por ejemplo, de un donante cadavérico, tiene que ser pronto exactamente porque el tiempo de isquemia fría no puede ser tan largo. ¿Entienden qué significa cuando digo el tiempo de isquemia fría? ¿No? ¿Sí? Exacto. Entonces recuerden que cuando ustedes le extraen el órgano para ponérselo a otro paciente, lo sacan. No hay sangre y ese órgano lógicamente ¿a dónde se coloca? Pues dentro de un recipiente frío para conservarlo y está dentro de una solución de conservación. El órgano como el hígado, el pulmón y el corazón tienden a verse muy afectados cuando el tiempo de isquemia fría es muy prolongado. Entonces,
Normalmente, todo ese montón de cosas no se alcanzan a hacer porque el tiempo se prolonga demasiado, y si se prolonga demasiado, la probabilidad con que lo rechacen es mucho más alta. Entonces ya tenemos dos factores: tiempo de isquemia fría, que tiene que ser corto, y segundo, la urgencia o emergencia que tiene el trasplante. Entonces ahí se trasplanta. Lo único que verifican, como te digo, es la compatibilidad sanguínea, algunos de estos parámetros, y como digo por ahí, a la buena de Dios, si lo rechaza, baila, y si no lo rechaza, espectacular. Y normalmente esos pacientes van a recibir algo que se llama terapia de inducción agresiva. La terapia de inducción es como de alguna manera tratar de suprimir todo tu sistema inmune al principio de la cirugía, para que cuando te coloquen el órgano y hagan la reperfusión, es decir, que le quiten la trampa, pues, por decirlo así, de la arteria que está conectando a ese órgano, y para que ya sea irrigado con sangre, no genera algo que se llama rechazo hiperagudo o rechazo agudo. ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Sí? Quedó convencido. Sí, bueno, está bien. Sí. Entonces, el otro es el hígado. Bueno, por ejemplo, hay trasplante de células de páncreas que se las colocan al hígado, y entonces engañan al hígado, por ejemplo, para que las células pancreáticas produzcan insulina. Eso también es en caso de emergencias. Pero lo que hacen es prácticamente coger el hígado del paciente, molérselo y sacar todas las células que puedan para poder trasplantárselas al hígado, y eso se llama un autotrasplante de islotes pancreáticos. ¿Sí? Muy bien. Otro es el hiperparatiroidismo severo. Recuerden que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen alteraciones minerales óseas, tienen alteraciones en la producción de glóbulos rojos porque padecen anemia, tienen problemas de hipertensión, tienen un montón de complicaciones, ¿cierto? Y resulta que el hiperparatiroidismo es uno de las complicaciones que se generan en la enfermedad renal crónica. Es importante que ese hiperparatiroidismo severo se controle antes de hacer el trasplante. Si no se controla, existe una alta probabilidad de que el paciente tenga problemas óseos después del trasplante, porque después del trasplante hay un incremento en el consumo de calcio, ¿sí? Y eso se le llama síndrome del hueso hambriento. Entonces el hueso se empieza a comer el calcio para tratar de fortalecerse, y el calcio cae inmediatamente, y entonces el paciente tiene algo que se llama hipocalcemia. ¿Listo? Ahora, las contraindicaciones inmunológicas, ¿cuáles van a ser? Profe, disculpe una pregunta. ¿Para el caso del hiperparatiroidismo se aplicaría solamente para el trasplante de riñón? Sí, para el trasplante de riñón. Porque es el único órgano que controla el metabolismo del calcio. Pues, junto con el hígado, pero es el principal. Entonces, desde el punto de vista de contraindicaciones inmunológicas, tenemos presencia de anticuerpos contra el injerto, que en este caso los debemos evaluar desde el grupo sanguíneo y la presencia de antígenos leucocitarios humanos, que se llaman, entre comillitas, perdón, entre paréntesis, en inglés, HLA. Sí, eso es lo que significa. Entonces, les voy a explicar parte por parte. Cuando a usted le van a hacer un trasplante de órgano, de cualquier órgano, lo primero que ustedes deben verificar es que el grupo sanguíneo sea compatible. Si yo soy O positivo, como receptor, mi donante también tiene que ser O positivo, ¿cierto? Listo, por ese lado creo que es clarísimo, ¿cierto? Ahora, resulta que nosotros tenemos, cada persona tiene unos HLA, unos antígenos leucocitarios humanos. Son particulares de cada persona. Esos antígenos leucocitarios humanos, o HLA, están codificados en una región que es el cromosoma 6. Y esa región es altamente polimórfica. ¿Eso qué significa? Que cada persona va a tener su secuencia de HLA, va a cambiar. Eso implica que los HLA de Isabela, pues lógicamente van a ser diferentes a los míos, y ella me va a dar un órgano, pues probablemente yo voy a detectar eso como algo invasor y lo voy a atacar, ¿cierto? Sin embargo, puede llegar a haber cierto grado de similitud entre ella y yo, y eso es lo que ellos tienen que corroborar antes de poder determinar si la persona es o no apta para el trasplante. Entonces, hay que verificar que los antígenos HLA que tiene Isabela, que va a ser la donante, pues no sean reconocidos fácilmente con anticuerpos que yo tenga ya preformados, si es que tengo preformados, o que yo reaccione de forma abrupta a esos antígenos HLA que tiene Isabela. Lógicamente, pues para hacer eso hay unos análisis de sangre, unos análisis de laboratorio que se hacen para poder confirmar si realmente ella y yo somos compatibles, no solamente desde el punto de vista del grupo sanguíneo, sino también desde los antígenos HLA, ¿cierto?
Eso es súper importante, porque si no, aparece lo que se llama el rechazo hiperagudo o el rechazo agudo más adelante, pero principalmente el rechazo hiperagudo, que ya más adelante vamos a explicar qué significa eso, que normalmente está asociado a la presencia de anticuerpos. ¿Okay? Los trasplantes renales pueden ser de diferentes tipos, pueden ser halogénicos, de un donante vivo, intercambio apareado y donante fallecido. Vamos a explicarlo por uno. El de donante vivo, pues sencillísimo. Significa que Sebastián me va a donar un órgano a mí, ¿cierto? Entonces, él está vivo, él me dona un órgano, él se queda con un riñón y yo me quedo con un riñón, porque los otros dos míos se murieron, prácticamente. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y hay ciertas ventajas, mayor posibilidad de resultado exitoso, la espera es menor respecto a un donante fallecido, claro, porque es que Sebastián me va a donar el órgano de forma inmediata, ¿vale? No tengo que esperar no sé cuántos meses o años en la lista de trasplante para que me acepten y me den el órgano que necesito. Eso es una ventaja muy grande. ¿Es posible planificar el trasplante? Claro, usted programa la cirugía. Cuando le dan un donante cadavérico, usted no programa la cirugía. Usted le dice mañana tiene cirugía y mañana se presenta. Y permite la posibilidad de un trasplante preventivo en caso de que sea una persona que, por ejemplo, se le detectó que tiene enfermedad renal poliquística, ¿cierto? Y tiene un factor de predisposición genético muy fuerte. Sabemos anticipadamente que esa persona, ese riñón, se le va a morir. Entonces, venga, pues lo tenemos de una vez para que no vaya a llegar a enfermedad renal crónica avanzada grave, ¿sí? Eso se llama preventivo. No es tan común, pero puede pasar. Ahora, ese intercambio apareado, si ya vieron o han visto Grey's Anatomy, saben qué es esto. Este intercambio apareado es el intercambio o el trasplante del efecto dominó, donde esta persona no es compatible con esta, pero esta persona sí es compatible con esta y esta con el de acá. Y entonces, como este es amiguito del otro, el de acá le dona el de acá, pero como este necesita también el órgano, este se lo dona el de acá, y entonces todos felices, ¿sí? Ese intercambio apareado es muy interesante porque pues, ayuda a salvar bastantes vidas, pero solamente funciona cuando el donante es vivo, no es cadavérico. Y el donante cadavérico o donante fallecido, pues ya definitivamente entienden por el nombre que la persona tiene que fallecer para que se le quede el órgano. Normalmente la persona debe ser menor a 75 años idealmente sea una persona que no supere los 55. Entre más edad avanzada tiene la persona, mayor probabilidad hay que el órgano sea rechazado o que genere daños frecuentemente, ¿sí? No tiene antecedentes de enfermedad renal irreversible, claro, ese paciente no puede tener una enfermedad renal, porque si la tiene, me va a pasar ahorita un riñón enfermo, perdón. Y no tiene antecedentes de enfermedades transmisibles o neoplasias, claramente la persona no puede tener una infección viral que le transmita al paciente. Y tampoco puede tener, por ejemplo, una neoplasia que también se la pegue al paciente. Por ejemplo, Stevens tiene un hígado, yo se lo voy a dar, resulta que yo tengo un hepatocarcinoma y se lo trasplanto a Stevens, entonces va a desarrollar el tumor también, entonces eso no puede pasar. Y hay algo que se llama trasplante autólogo, que es muy raro, pero básicamente lo que hacen es cambiarle, o sea, sacan el riñón al paciente y vuelven y se lo colocan por el otro lado. Miren acá. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Pues las razones son preservar la función renal, lo que dice aquí, y se usa para prevenir la pérdida del órgano cuando este órgano está siendo afectado, por ejemplo, por otras estructuras que están cercanas. Y normalmente no requiere tratamiento inmunosupresor. Pues, ¿por qué? Proviene de la misma persona. Entonces, si a mí me sacan un riñón, vuelven y me lo colocan, pero me lo colocan en otro lado, pues yo no voy a requerir inmunosupresión porque este es mi órgano, es mío. ¿Sí? Y otra cosa importante, ya te doy la palabra, es que cuando ustedes les hacen trasplante de riñón, si por ejemplo aquí tenemos un riñón y acá tenemos el otro, estos dos riñones se murieron, ¿cierto? Y van a recibir un nuevo trasplante, ese órgano nuevo se coloca aquí abajo. ¿Sí? Es decir, usted queda con 3 riñones. ¿Vale? No se le quita ninguno de los riñones. Se queda con la persona queda con 3 riñones. ¿Sí? No. Hay
veces se la colocan, o si se pierde, pues se espera que con esta que queda es suficiente para que la persona sobreviva, pues que la tenga suficiente normal para la producción de cortisol y todo lo demás. ¿Es claro? Entonces, cuando usted le hace un trasplante renal, no significa que le quitan un riñón y le ponen otro. No, si usted tiene 2, le colocan otro adicional en otro lugar y queda con 3. ¿Por qué? Eso sí no lo sé. Me toca preguntarle a un médico de trasplante. La verdad, nunca he entendido por qué hacen eso, pero sí. Es más sencillo. Aunque yo creo que sí debe haber una razón desde el punto de vista anatómico. Pero bueno, no tampoco tendría sentido. No, porque es que iba a decirles, es que si se lo quitan, ¿Dónde cortan? no. Porque bueno, puede ser lo siguiente, pero esto aquí sí ya es pura, ¿cómo se dice? Especulación. Si necesariamente el órgano se quita de aquí, ¿cierto? Y ya no se puede volver a colocar acá, entonces toca colocarlo acá, ¿cierto? Y si eso es realmente cierto y esto queda sin nada, pues ahí ven qué pasa con los órganos que estaban soportando aquí. A menos de que le coloquen algo para sostenerlo. Entonces, si eso es la razón, podría ser porque no se quita y se coloca más bien en otro lugar. Ahora, la pregunta es, bueno, si yo lo quito, ¿por qué no lo coloco ahí mismo? Sí. Eso es lo que no sé. Y eso ahí sí ya, Bueno. muy médico. Hasta ya no me llega. Los riñones enfermos no pueden como empezar a morir y podría o mientras tenga sangre no se muere. Pues lo importante es que esos órganos sí reciben perfusión, pero no filtran. Entonces la orina no va por allí, sino que va por el otro órgano. Dime. No me quedó claro el autólogo, porque es como, o sea, se traslada porque en el lugar en el que está ahorita mismo está siendo interrumpida su función. Esa puede ser una de las razones. Bueno, mire, por ejemplo, mira algo para que este ejemplo, yo creo que con eso te queda ya claro fácilmente. Si ves esto que está aquí, esto es un vaso, esto es una arteria, que es la arteria renal. Imagínate que esa arteria renal se tapó, se dañó y se hizo literalmente poco. ¿Qué va a pasar? Pues este órgano ya no recibe sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué necesitas? Coge este y lo pasas para acá. O bueno, lo pasas para acá. ¿Sí? Y entonces el órgano le vuelves y le conectas un vaso sanguíneo para que ahora vuelva a ser irrigado. Un trasplante autólogo porque se movilizó. Y con eso evitamos que el órgano se dañara por los insertos sanguíneos en una arteria que no se pudo reparar. ¿Sí? Eso puede ser. Es extraño, pero sí, funciona. Último. Si yo ya tengo los 3 riñones, ¿por qué me trasplantaron uno? Y pasaron 10 años. Si colocas un cuarto, te lo ponen acá. Con 4 riñones. Claro, pues, si es... Y si pasan otros 10 años. No, ya no me doy tanto, ya morirse. Es que si ya tengo aquí 2, le coloco uno aquí, pasaron 10, 15 años, todo otro trasplante, y no lo colocan. Lo pueden colocar acá, y si pasan otros 10, 15 años, ya muérase ya. Entonces, ya la verdad no sé, pero es probable que esas personas que necesitan trasplante normalmente son personas ya de 50, 60 años. Si pasan 15 años, ya son de 35, probablemente ya en esa época pues, ya están se mueren, descartados. entonces ya no necesitan otro trasplante, y si lo necesitan, pues lo pondrían en el lado de acá. Imagínate. Bueno, antes del trasplante, chicos, esto es algo rápido y digamos que esta parte es como muy procedimental, pero que la conozcan. El paciente siempre debe pasar por una evaluación psicosocial antes de realizar el trasplante. Tiene que identificar sus hábitos de vida, nutrición, ejercicio, si es fumador o no es fumador, qué tal es su adherencia terapéutica. Esto es lo que van a hacer durante el trasplante. El médico hace un montón de procedimientos anastomóticos para poder lograr conectar arterias y venas con los vasos sanguíneos principales del cuerpo y de esa manera pues que el órgano pueda funcionar. En muchos casos, cuando se realiza el trasplante, inmediatamente, principalmente el donante vivo, el riñón empieza a generar orina, inmediatamente se trasplanta. Es bastante, digamos, bueno. Después del trasplante, importante, los pacientes no se les mejoran las complicaciones. Es decir, si su paciente estaba en enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 y ya tenía anemia, ¿cierto? Tenía alteraciones de metabolismo del calcio,
Una vez le colocan el trasplante del riñón, pues el paciente al otro día no va a estar sin anemia, ya los huesos están perfectos, no, eso toma tiempo, ¿sí? Por esa razón, el paciente debe recibir las mismas terapias que estaban en enfermedad renal crónica durante un tiempo particular hasta que se recupere, ¿sí? Y que su órgano vuelva a ser completamente funcional. La hemodiálisis dentro de las 48 horas posteriores al procedimiento es importante para controlar el potasio sérico y, lógicamente, prevenir la aparición de arritmias, ¿sí? Se requiere vigilancia y reposición de líquidos en el paciente. Específicamente deben estar vigilando la creatinina sérica y el boom. Y la creatinina sérica debe disminuir a medida que el injerto comienza a funcionar y ya después de una recuperación que puede tardar más o menos de 2 a 6 semanas. Si la recuperación es lenta o el paciente está oligúrico, entonces se debe realizar una biopsia del injerto para distinguir si el paciente tiene algo que se llama lesión renal tubular, ¿cierto? O si realmente está presentando algo que se llama retraso en el funcionamiento del injerto, ¿sí? Si hay retraso en el funcionamiento del injerto, normalmente es porque el órgano no ha querido funcionar a pesar de que todos los procedimientos que se realizaron fueron exitosos. El órgano era trasplantable porque había compatibilidad 100%, el órgano estaba bueno, el tiempo de isquemia estuvo bien, o sea, todo estuvo bueno, pero el órgano no quiere arrancar a funcionar correctamente. Eso es común, ¿sí? Puede llegar a ser común y eso se llama, vuelvo y repito, retraso del funcionamiento del injerto. Eso se identifica normalmente porque el paciente requiere durante la primera semana del trasplante conexión a la hemodiálisis, ¿sí? Eso es común, ¿vale? La terapia inmunosupresora, y eso ya lo vamos a ver más adelante, normalmente inicia el día de la cirugía porque recuerden que al paciente se le hace una terapia de inducción y posterior a la cirugía el paciente recibe tratamiento inmunosupresor. Ya sus compañeros se encargarán de contarnos cuáles son los tratamientos inmunosupresores que normalmente, no sé si no recuerdo en ese momento si la guía lo dice así explícitamente, pero en fundación es común, por ejemplo, que en el caso de los pacientes con enfermedad renal que fueron sometidos a trasplante de riñón, el día posterior a la cirugía no arrancan con lo que dice estrictamente la guía, que es tacrolimus, micofenolato, corticosteroides, sino que se arrancan con micofenolato y corticosteroides porque el tacrolimus es muy tóxico. Y aparte, la dosificación de ese medicamento se basa en la creatinina sérica. Y como el órgano no es completamente funcional todavía, ustedes van a encontrar creatininas séricas equivocadas, ¿cierto? Y eso significa que la dosificación también va a estar equivocada y eso puede poner en peligro el funcionamiento del riñón por alteraciones en la terapia inmunosupresora, ¿sí? Porque probablemente o le dan de más del tacrolimus o le dan de menos. Y en cualquiera de los dos escenarios es malo. Si le dan mucho tacrolimus, nefrotoxicidad, dañan el riñón. Si le dan menos, más posibilidad de que la terapia inmunosupresora no funcione y por lo tanto el sistema inmune lo ataca y también daña el órgano. ¿Sí? Entonces, por cualquier lado, el tacrolimus puede generar daños porque su dosificación se basa en los niveles de creatinina. Evaluación del paciente, entonces de los resultados que tiene el paciente. Entonces, ¿qué nosotros normalmente debemos monitorear en los pacientes? El recuento sanguíneo completo, un hemograma completo del paciente, concentración de creatinina sérica y de electrolitos, creatinina, nitrógeno, urea y también concentración sérica de los fármacos. Pero solamente los fármacos que se monitorean por concentración plasmática. Pues si no se monitorea por concentración plasmática, únicamente no lo vamos a hacer. Esto siempre se debe monitorear diariamente o semanalmente después del trasplante y luego se hace cada 3 meses, ¿sí? Entonces, cada 3 meses ustedes deben revisar cómo están esas pruebas de laboratorio. ¿Qué yo debo encontrar? Por ejemplo, en el hemograma yo debo encontrar una hemoglobina ya estable, un hematocrito estable, nivel de glóbulos rojos estable, calcio y fosfato también dentro del hemograma. Uno ya no debería haber pacientes con
hipocalcemia o con hipercalcemia en caso de que le hayan dado mucho calcio. Debería haber pacientes ya con los niveles de fosfato dentro del rango para no ver hiperfosfatemias, ¿cierto? Dime. Más o menos el paciente está dentro de la clínica la primera semana, ¿sí? Entonces ahí se hace la evaluación diaria. Y luego de que el paciente sale de la clínica, se hace una evaluación semanal hasta el primer mes. Y de ahí ya se hace cada 3 meses. El rechazo al trasplante es una de las complicaciones más graves realmente del trasplante. Normalmente se identifica con un crecimiento de la creatinina sérica que es mayor o igual al 30% sobre la línea base de la creatinina tomada previamente. Cuando el paciente tiene o no reducción en la diuresis, o sea, ustedes pueden encontrar pacientes oligúricos o anúricos, ¿sí? Oligúrico que reduce el flujo urinario, anúrico prácticamente que no orina nada. Y eso ocurre normalmente durante los primeros 6 meses después del trasplante, aunque eso no necesariamente es así, porque hay diferentes tipos de rechazos dependiendo del tiempo y también dependiendo de la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay rechazos que son, dependiendo del tiempo, serían hiperagudos, agudos y crónicos, ¿sí? Y dependiendo de la complicación inmunológica es rechazo mediado por células y rechazo mediado por anticuerpos, ¿vale? Te repito, a los rechazos los podemos clasificar de 2 maneras, de acuerdo a la temporalidad o de acuerdo a las moléculas o células que están implicadas desde el punto de vista inmune, ¿sí? Si estamos hablando de la temporalidad, puede ser rechazo hiperagudo, agudo o crónico. Si estamos hablando desde el punto de vista inmunológico, puede ser rechazo mediado por células o rechazo mediado por anticuerpos. Normalmente, la forma más común de clasificarlo es de acuerdo al punto de vista inmunológico, porque yo puedo tener rechazo celular hiperagudo, agudo o crónico, ¿sí? Mentira, no, hiperagudo o crónico. Y en el caso del rechazo mediado por anticuerpos puede ser hiperagudo, agudo o crónico, ¿sí? Repito otra vez. La forma más común de clasificarlo entonces es mezclando las dos, tiempo y efecto inmunológico. ¿Y cómo se hace? Rechazo celular o rechazo mediado por células y rechazo mediado por anticuerpos. Y entre el rechazo mediado por células puede haber el hiperagudo o crónico y el de anticuerpos es hiperagudo o puede ser agudo o puede ser crónico. Y lo más chistoso de todo esto es que se pueden mezclar, ¿sí? O sea, puede aparecer una mezcla de los dos, ¿vale? Listo. ¿Cómo se hace el diagnóstico en el caso de los pacientes con con trasplante renal? Normalmente se hace a través de una ecografía Doppler, la cual va a permitir que evidenciar cambios en la vasculatura renal y en el flujo sanguíneo renal, y también la acumulación de sustancias como por ejemplo sangre, linfa, orina, y de esa manera vamos a empezar a identificar que el órgano está siendo rechazado por el paciente, ¿sí? El tratamiento pues depende de la causa, ¿sí? Y dependiendo del tipo de rechazo que se presente, pues así va a ser el manejo farmacológico que se le va a dar al paciente. Acá vuelvo y repito cómo son los tipos de rechazo y ya vamos a mirarlos por cada uno. Entonces, el rechazo celular agudo es el más frecuente de todos, ¿sí? Cuando estén ustedes frente a un paciente que tiene rechazo al órgano, normalmente es mediado por células y normalmente es agudo. En el caso del trasplante renal, cuando hablamos de agudo, es que más o menos ese rechazo ocurre dentro de los primeros 6 meses después del trasplante, ¿vale? Este rechazo es ocasionado específicamente por linfocitos T, los cuales van a identificar a los antígenos leucocitarios humanos del donante como un agente extraño y lo van a atacar. Y entonces aquí tenemos el ejemplo. Tenemos una célula presentadora de antígeno halogénica. ¿Eso qué significa? Esta célula presentadora de antígeno viene con el riñón, viene con el donante, ¿cierto? Y entonces esta célula va a ser reconocida ¿por quién? Por un linfocito T, CD8+,
que reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad. Ese complejo mayor de histocompatibilidad, ¿miren quiénes son? Pues los HLA. Y como es el tipo 1, los HLA que pertenecen a ese grupo son los A y B. HLA y HLB. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando este linfocito T detecta a ese antígeno? Inmediatamente desencadena una respuesta que va a ser la activación y la quimioatracción de linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos son los que median el rechazo celular, ¿sí? Agudo. ¿Qué hacen esos linfocitos T citotóxicos? Infiltran el tejido del riñón y lo empiezan a matar, a destruir, ¿sí? Entonces, por esa razón dice que los síntomas y los signos de este rechazo, aunque parecen inespecíficos, pues hay cositas que sí nos sirven. Lógicamente, fiebre, pues cualquier cosa puede generar prácticamente fiebre, pero dolor en el área del trasplante, sospechoso, ¿cierto? Disminución de la función del órgano trasplantado, ¿cómo lo identificamos? Con un incremento en la creatinina sérica, ¿cierto? ¿Cómo lo diagnostica el médico cuando detecta estos signos y estos síntomas? A través de una biopsia para identificar el grado de rechazo que está presentando el paciente y, lógicamente, el ajuste del tratamiento inmunosupresor. En la biopsia, ¿qué va a ver el médico? Va a mirar la infiltración difusa de esos linfocitos T citotóxicos en el tejido. Entonces, cuando él haga una biopsia, ese tejido lo van a ver en un microscopio. ¿Y qué van a ver? Van a ver en el tejido un montón de linfocitos T que están dañando al tejido renal. Eso es un indicio, un indicativo de que la persona está presentando un rechazo celular agudo. ¿Se diferencia del rechazo mediado por anticuerpos? Sí. Desde el punto de vista histológico hay un cambio. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que normalmente, esto es algo preliminar, ya lo vamos a ver después, pero el tratamiento que normalmente siempre se emplea para controlar el rechazo celular agudo en un paciente es los corticosteroides. Normalmente se puede emplear metilprednisolona intravenosa a una dosis de 500 a 1000 miligramos día por 3 días. Y de esa forma se va a reducir la presencia de ese rechazo celular agudo y, lógicamente, después de que pasen esos 3 días, la dosificación del corticosteroide se va reduciendo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ocurre el rechazo mediado por anticuerpos? Este es más largo, más complicadito tal vez de explicar, voy a tratar de resumírselos, pero funciona principalmente porque hay anticuerpos que están dirigidos contra esos antígenos HLA, ¿sí? Esos antígenos HLA ahora son los que pertenecen al complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2, ¿sí? Que ahí hace parte un antígeno que es el HDQ. Eso es uno de los antígenos que hace parte del complejo 2. Entonces, en el caso del rechazo mediado por anticuerpos, yo puedo tener 2 vías. Una vía que se llama indirecta y una vía que se llama directa. Las dos realmente funcionan igual. La diferencia es el punto de inicio de la vía. En el caso de la vía directa, es una célula presentadora de antígeno propia del receptor. O sea que si yo soy el receptor, ¿cierto? Es una célula mía, la que está detectando a ese antígeno que está en el órgano que a mí me trasplantaron y entonces lo procesa y se lo presenta al linfocito T CD4+. En el caso de acá, es una célula presentadora de antígeno que viene con el riñón que a mí me trasplantaron. O sea que es una célula del donante. Y esa célula le presenta también el antígeno al linfocito T CD4+, y lo que hacen en ambas rutas es converger en la producción de citoquinas, ¿cierto? Y lógicamente en la producción de anticuerpos a partir de los linfocitos B. Voy a explicar esta ruta, pero es prácticamente la misma, solo que cambia la célula que inicia el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? La célula presentadora de antígeno del receptor reconoce el antígeno,
lo procesa, se lo presenta al linfocito TCD4+. Hasta ahí, todo perfecto. Ahora, ¿qué hace el linfocito TCD4+? Se activa. ¿Y a quién va a estimular? A un linfocito B. Ese linfocito B, ¿qué va a hacer? Va a diferenciarse en una línea, en una clona específica de linfocitos B que produce el anticuerpo que detecta al antígeno que le presentaron acá, ¿cierto? Y ese linfocito B ahora, ¿qué va a hacer? Va a producir células plasmáticas. Las células plasmáticas son las únicas que producen anticuerpos. Esos anticuerpos, ¿qué hacen luego de que se producen? Pues resulta que los anticuerpos que se producen a partir de esta línea B van a generar el daño directamente en el órgano. Y el daño es a nivel vascular. Por eso uno, cuando observa al microscopio, no ve daño de infiltración dentro del tejido, sino que ve daños a nivel de la vasculatura, ¿sí? Y entonces por eso se llama daño microvascular. ¿Qué es lo que hacen estos anticuerpos? Se pegan a los antígenos que están en las células endoteliales que pertenecen al riñón que a mí me trasplantaron, ¿cierto? Cuando lo hacen, inmediatamente esos anticuerpos desencadenan una cascada que ustedes ya conocen, que es la cascada del complemento. La cascada del complemento, para resumírselas, porque es muy largo lo que hace, va a generar dos efectos principales, por decirlo así. Uno es el reclutamiento de células del sistema inmune. ¿A quiénes? Macrófagos, monocitos, neutrófilos y células natural killer. Esas células, ¿qué van a hacer? Primero, van a perpetuar la inflamación. Segundo, van a dañar al órgano. Esa es una de las rutas. ¿Cuál es la otra ruta? Lo que va a hacer es la activación de la cascada del complemento, activa a las células endoteliales para que, por ejemplo, se genere la activación de la cascada de coagulación. Y si eso ocurre, pues se forman trombos. ¿Dónde? En los vasos. Si se forman trombos en los vasos, ¿se daña el órgano? Por supuesto. Y el paso secundario, que también hace parte de ese mismo lado, es que la activación de la cascada del complemento genera lisis en las células del órgano trasplantado. O sea que estamos viendo tres efectos en ese órgano a través del rechazo mediado por anticuerpos. Primero, la aparición de trombosis. Segundo, la aparición de daño celular directo, ¿sí? Porque explota las células del riñón que se trasplantó. Y tercero, la inflamación que ocurre a nivel de la vasculatura, ¿sí? A nivel microvascular, ¿vale? Todo eso por los anticuerpos y la activación de la cascada de complemento que finalmente ocasionó el reclutamiento de células del sistema inmune. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Primero, presenta anticuerpos específicos del donante. Aquí tienen que tener cuidado. Por favor, interpreten ese anticuerpos específicos del donante. ¿Qué significa? Anticuerpos específicos para atacar el órgano donante. Una vez me dijeron que los anticuerpos que traían donante, pero no. Y eso es muy común que pase, porque pues la estructura como se escribe, y por más de que ustedes lo busquen en español, aparece así. Entonces, son anticuerpos específicos que reconocen a los antígenos del donante. ¿Sí? Eso es lo que traduce eso que está aquí. Segundo, tinción de inmunosufluorescencia de depósitos de CD4D. ¿Por qué CD4D? Porque resulta que esta es una de las moléculas del complemento que está mayormente dentro de la cascada de inflamación. Entonces, si está, es porque el rechazo ya no es mediado por células, sino que es mediado por anticuerpos. Y evidencia de disfunción del injerto. ¿Cómo evidenciamos que el injerto no está funcionando? Se aumenta la creatinina sérica, se aumenta el BUN, la tasa de filtración glomerular se reduce, todo lo demás. ¿Qué factores de riesgo normalmente se asocian con el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos? El sexo femenino, pacientes que tengan niveles altos de renina, personas que tengan seropositividad para citomegalovirus y pruebas cruzadas positivas. Es decir, que durante el análisis de compatibilidad, por ejemplo, fueron compatibles con el grupo sanguíneo, pero no fueron compatibles con los antígenos leucocitarios, pero por la emergencia que tenían se lo trasplantaron al paciente. ¿Sí? Y entonces, pues, el paciente desarrolló el rechazo mediado por anticuerpos. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Normalmente lo que se busca es eliminar estos anticuerpos que generan daño. Y la forma de hacerlo es a través de una plasmaféresis.
Y aparte se utiliza inmunoglobulina intravenosa. Ya vamos a ver que una de las terapias de tratamiento inmunosupresor fuerte es el uso de la timoglobulina. La timoglobulina reduce la producción de anticuerpos y de esa manera controlamos este tipo de rechazo. También pueden utilizarse altas dosis de corticosteroides intravenosos, pueden utilizar medicamentos biológicos como el bortezomib, el rituximab y también el bicofenolato de mofetilo. El rechazo hiperagudo es un rechazo que ocurre minutos u horas después del trasplante. Entonces yo salgo del trasplante ahorita e inmediatamente llego a la UCI y al ratico o incluso dentro de la misma cirugía puede pasar que yo rechace al órgano. Eso se llama rechazo hiperagudo. Y el rechazo hiperagudo aparece porque el paciente tiene preformados anticuerpos contra los antígenos humanos leucocitarios. Usted dice, profe, pero ¿cómo va a tener anticuerpos ya preformados si la persona no ha tenido contacto con esos antígenos? Claro. Y resulta que este tipo de rechazo hiperagudo normalmente es más común en personas que ya han sido trasplantadas, personas que han sido donantes de sangre, pero que han donado, o sea, han recibido la donación de sangre, ¿cierto? Han sido receptor más bien de transfusiones de sangre, personas que están embarazadas, ¿sí? Esas personas tienen mayor predisposición al desarrollo de ese rechazo hiperagudo, donde ya hay anticuerpos que están formados y que detectan esos HLA y los atacan, ¿sí? Y como les digo, ese hiperagudo es bastante brusco, inmediatamente mata el riñón y el paciente tiene que volver a entrar a la lista de trasplante, ¿sí? Normalmente, miren lo que dice el último punto, la disfunción del injerto se trata con soporte médico y si es posible con un nuevo trasplante, ¿vale? Y hay otra que se llama aterosclerosis del trasplante que se caracteriza normalmente por estrechamiento de las arterias que irrigan el injerto, poco flujo sanguíneo, genera disfunción del órgano lógicamente, se identifica con síntomas como disnea, fatiga, dolor de pecho y además de los inferiores, se diagnostica principalmente por técnicas de angiografía para ver los vasos sanguíneos y el tratamiento normalmente es antiinflamatorio con angioplasia o colocación de stent o si es necesario también se puede hacer un nuevo trasplante. El tratamiento de inmunosupresor debe tener en cuenta los factores de riesgo del rechazo. Hay bajo riesgo, hay alto riesgo. Y dependiendo de eso, yo voy a seleccionar cuál va a ser el tratamiento que yo voy a emplear para mi paciente. Entonces yo debo evaluar estos factores para poder determinar cuál va a ser la terapia inmunosupresora que voy a seleccionar para mi paciente, ¿cierto? ¿Qué pacientes vamos a tener como alto riesgo? Lógicamente, los que tengan mayor incompatibilidades de HLA, pacientes que sean recipientes más jóvenes que el donante, o sea, por ejemplo, si yo recibo un órgano de una persona de 60 años, voy a tener mayor probabilidad de tener un rechazo, porque la persona donante es mayor que yo, a diferencia de que si yo recibo el órgano de una persona que no es joven, ¿cierto? Alto nivel de anticuerpos reactivos en un panel que se calcula directamente en una prueba de laboratorio, presencia de anticuerpos específicos para el donante, también personas que hayan tenido incompatibilidad sanguínea, pacientes que tengan retrasplante, todos esos son factores de riesgo altos para que la persona genere rechazo al órgano. Sí. ¿Cómo? Son los que reportan los estudios clínicos. Normalmente, el ser afroamericano en muchas enfermedades genera mayor riesgo de, por ejemplo, hipertensión. Un paciente hipertenso, si es afroamericano, no debe ser tratado con IECA ni con arados porque no responde al tratamiento. Y nosotros sí respondemos. Pero ya eso tiene que ver algo con, digamos, más del background genético. Sí. Depende, no depende. Recuerden que las guías de práctica clínica, chicos, lo voy a terminar para que arranque el seminario. Las guías de práctica clínica se realizan con base en los resultados de estudios clínicos, principalmente, ¿no? Estudios clínicos que son grandes, aleatorizados, que son doble ciego, y que normalmente se hacen multicéntricos, es decir, que se hacen en varias partes del mundo.
porque esos son los que reportan, obviamente, desde el punto de vista estadístico, mayor credibilidad al resultado que se obtiene. Si se hace un estudio clínico aquí en ICESI solamente con 100 pelagatos, pues obviamente yo no puedo decir que el comportamiento que vi aquí es el mismo que voy a encontrar en otra parte. Y aparte también algo muy importante es que recuerden que cuando se hacen estudios clínicos, bueno, puede pasar, como tú dices, los hacen solamente en Estados Unidos, otros los hacen en España, pero resulta que cogen esos estudios, si hacen, digamos que todos apuntan como a lo mismo, y hacen algo que se llama metaanálisis. El metaanálisis es tomar todos los estudios clínicos y empezar a hacer otros estudios estadísticos y mirar cuál es el comportamiento y qué tendencias da. Y a partir de ahí es que salen todas las recomendaciones que nosotros vemos en las guías de práctica clínica, ¿sí? Eso no es, o sea, esto que tú ves allí no sale de un estudio clínico chiquito, mal hecho, no. Eso sale de estudios clínicos grandes. Eso ha sido ya estudiado bastante, a lo que me refiero, ¿vale? Aquí estamos viendo de forma rápida los objetivos de la terapia de inducción. El primero es reducir la incidencia y la gravedad de rechazo al injerto, reducir o evitar el uso de esteroides o inhibidores de la calcineurina, que normalmente generan daño como nefrotoxicidad, y generar un estado de inmunoregulación que sea tolerante, es decir, que la persona tolere al órgano y de esa manera pueda aceptarlo y pueda funcionar. La selección de la terapia de inducción, ¿de qué va a depender? De 4 cosas. El riesgo inmunológico del receptor, ya vimos el riesgo inmunológico hace un rato, las comorbilidades que tenga ese paciente, los costos, por favor, ojo con el precio, y la terapia de mantenimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué terapias de inducción nosotros podemos utilizar? Y aquí me voy rápidamente a esta parte. Usted puede utilizar agentes agotadores. Agotadores significa que reducen las células, y agentes no agotadores, es decir, que no reducen las células, ¿cierto? Los agentes agotadores son la globulina antitimocito, o que también se conoce como timoglobulina, y el alemtuzumab. Y dentro de los agentes no agotadores está el basiliximab, ¿sí? Usted puede utilizar o globulina antitimocito o basiliximab para la terapia de inducción. Resulta que el vial de globulina antitimocito cuesta 500.000 y el basiliximab cuesta un vial que lógicamente con eso no alcanza para hacer la dosis, cuesta más o menos 5 millones. ¿Cuál utiliza usted? Pues lógicamente este. Y solamente reserva el basiliximab para las personas que no le sirva la terapia con inmunoglobulina antitimocito, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta los precios. Ahí está, miren las terapias de inducción: pacientes de bajo riesgo, pacientes de alto riesgo. Esta básicamente lo que voy a decir. Listo. Siguiente, por favor, seminario. El escenario de ustedes.